El que me ama guardará mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a Él. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos: no hay árbol sano que dé fruto dañado, ni árbol dañado que dé fruto sano. Cada árbol se conoce por su fruto, porque no se cosechan higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El que es bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien, y el que es malo, de la maldad saca el mal, porque lo que rebosa del corazón lo habla la boca. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? El que se acerca a mí, escucha mis palabras y las pone en práctica. Les voy a decir a quién se parece. Se parece a uno que edifica casa, cavó hondo, ahondó y puso los cimientos sobre roca. Vino una crecida, arremetió el río contra aquella casa y no pudo tumbarla, porque estaba sólidamente construida. El que escucha y no pone por obra se parece a uno que edificó una casa sobre tierra, sin cimiento. Arremetió contra ella el río y enseguida se derrumbó y quedó hecha una gran ruina. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Con este pasaje del capítulo 6, prácticamente ya faltaría simplemente la conclusión del Señor yendo a Cafarnaúm. Acaba lo que en San Lucas es el discurso del llano, que es muy parecido al discurso del monte, de la montaña, el sermón de la montaña de San Mateo, que como saben ustedes se extiende en los capítulos 5, 6 y 7. En San Lucas está un poco más compacto y lo hemos contemplado esta semana en el capítulo 6, que empezamos justamente este lunes, y empezaba este relato, esta enseñanza, con una discusión con los fariseos acerca de la curación de un hombre que tenía un brazo, el brazo derecho, paralítico. Y entonces decíamos en esa ocasión que una cosa son las obras humanas y otra cosa son las obras de Dios. Y luego hemos ido poco a poco desarrollando la enseñanza que nos ha presentado el Señor a través de la Iglesia, y a continuación de la curación de ese paralítico, donde el Señor le dice a esos escribas y fariseos que murmuraban si es que el sábado se tiene que hacer el bien o el mal, si es lícito hacer el bien o el mal. Y claro, se quedan callados. Y decíamos nosotros además que eso significa que el Señor siempre obra
haciendo el bien, es decir, todo el tiempo. Y eso significa que cuando nosotros venimos a la Santa Misa, venimos al encuentro con el Señor está trabajando para nosotros. Él no deja de hacer el bien, y eso se manifestaba en esa oración toda la noche antes de elegir a los 12. Esa oración toda la noche no se refiere a unos minutos, a unas horas o a una vigilia. Se refiere que ante las tinieblas del mundo, las tinieblas del hombre, de cada persona, de cada familia, el Señor está haciendo oración. Y eso se puso de manifiesto en el mismo Gólgota. A partir de la hora de las 12 hasta la hora 9 hubo un eclipse, nos dicen los evangelios, y el Señor está orando. Y entonces, cuando la fe de la gente, cuando las confusiones aumentan, el Señor está haciendo oración. Y además el Señor se abaja para hablarnos en cada momento y en cada circunstancia. Y nosotros tenemos que aprender a escucharlo y a poner en práctica. Pero nosotros podríamos creer que eso es como la experiencia nuestra. Ustedes tienen experiencia en enseñar o en recibir enseñanzas. Y entonces es común que nosotros en el colegio, en la universidad, tenemos las clases entre comillas teóricas y después tenemos las clases prácticas. Y claro, uno podría creer, entonces entiendo, cuando vengo a la misa se trata de escuchar, recibo la teoría y luego salgo de la misa y empiezo a poner en práctica. En el caso de la palabra del Señor es diferente, porque la palabra del Señor, mejor el Señor, Jesucristo, nacido de María Virgen, Él es la palabra que se nos dirige y Él nos alimenta. Nos alimenta para crecer en una vida nueva. De alguna manera eso estaba significado en este jueves 8, en que hemos celebrado la Natividad de María. Y María es justamente la criatura humana en que la naturaleza humana, la concepción, el nacimiento y toda la vida terrena de María, y simultáneamente la palabra, la obra del Señor, la gracia, están totalmente unificados. Nosotros no somos así. Nosotros tenemos una naturaleza humana herida por el pecado y tenemos una vida nueva que recibimos en el bautismo. Diríamos temporalmente como proceso en dos momentos diferentes, porque nosotros no nos bautizamos el día de nuestra concepción, que ni siquiera nuestros padres saben cuándo fue. Algunos niños se bautizan el día de su nacimiento, se acercan un poco, pero la mayoría de las personas se bautiza después de que la vida natural está creciendo. Y entonces esa vida sobrenatural necesita alimento. Y el alimento de esa vida sobrenatural, de esa vida que hemos recibido en Cristo, es Cristo mismo. Esta vida es como una gestación. Entonces, la palabra del Señor lo que tiene que hacer es entrar en nuestro ser, guardarla nosotros en nuestro corazón, y poco a poco hará que esa vida nueva se empiece a manifestar, y la manifestación de esa vida nueva serán obras buenas, frutos buenos, manifestación del amor.
porque yo podría hacer una traducción equivocada y creer que son cosas totalmente diferentes, como decía al principio. Ya me pongo a estudiar, me aprendo lo que dice la Sagrada Escritura y luego trato de ponerlo en práctica, y poniéndolo en práctica voy a alcanzar la nueva vida. No, eso se llama beneficencia, filantropía, y no es así como el Señor obra en nosotros, es desde dentro. Y entonces yo tengo que descubrir que cuando vengo a la misa, vengo, sobre todo si vengo en medio de las confusiones y las tinieblas de este mundo, vengo en primer lugar para saber que el Señor ora por mí, por mi familia, por mi país, por el mundo entero. Y esa oración es oración de Dios. Y si es oración de Dios, esa oración es eficaz. Y si es que esa oración es eficaz, lo que tiene que producir en nosotros los bautizados es la respuesta. Y la respuesta es crecer en la fe, crecer en la esperanza, crecer en la caridad, acoger la palabra, guardarla, alimentarme con la palabra, comulgar con la palabra y comulgar con el cuerpo, con la sangre, con el alma y la divinidad de Jesucristo. Y entonces esa casa que es mi vida, la vida de cada ser humano, la vida de la Iglesia, estará cimentada sobre roca, sobre Cristo. Y pase lo que pase, no se puede venir abajo. Es obra de Dios. Porque si no, yo podría entender esto como un voluntarismo. Y entonces, como Boy Scout, empiezo a ver mis obras buenas. Y claro que la vida en Cristo se manifiesta en buenas obras, pero esta es consecuencia, no es causa. No es que las obras buenas producen vida en Cristo. Empieza siempre en la comunión con Cristo. Y por eso San Pablo en la primera lectura nos dice que nosotros podemos tener dos formas de comulgar. O comulgamos con Cristo, con su sangre, con su amor, con su misericordia, con su palabra. O comulgamos con el mundo, con el enemigo y con sus perversidades. Y yo tengo que descubrir que nosotros muchas veces queremos hacer ambas cosas. Y la manera en que somos engañados para creer que ambas cosas son compatibles es que el mundo va minimizando, va naturalizando, va normalizando nuestro egoísmo, nuestra soberbia, nuestro pecado, al punto que nosotros queremos manipular al Señor. Y tenemos que darnos cuenta. Y entonces San Pablo luego dirá esta conocida comparación: el pan es uno y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo porque comemos todos del mismo pan. ¿Cómo nos unimos? No es por conversaciones humanas, no es por acuerdos humanos. ¿Cómo se une un matrimonio, una familia? No es, yo les decía a las personas, porque gastan litros de saliva, no es porque se hacen convenciones, acuerdos, pactos, que en todo caso servirían si es que primero nos unimos a Cristo. Él es el que nos une, Él es el que nos reúne, Él es el que hace de nosotros uno. Y esa es la oración de Jesús en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Que sean uno, Padre, como tú y yo somos uno. No los quites del mundo, pero no son del mundo. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que nosotros queremos las cosas temporales que ofrece el mundo y creemos que eso no es, diríamos, problema.
y luego complementamos con el Señor. Primero el cimiento muy hondo, dice el Evangelio, tiene que ser Cristo, y luego ya podemos ver si las cosas del mundo son compatibles o no. Nosotros no somos enemigos del mundo. El Señor no viene a destruir el mundo. El Señor no viene a condenar al mundo, no viene ni siquiera a juzgar al mundo, viene a salvar. Y quiere hacerlo a través de nosotros. Pero si nosotros nos mundanizamos, y eso en otras palabras es primero poner las cosas temporales antes que a Dios, entonces no podremos. Y así empezamos esta semana en el domingo. Cuando esa multitud sigue al Señor, Él se vuelve y les dice: quien ama más a su padre o a su madre, a su hermano, a su hermana, a su hijo, a su hija, a sí mismo, más que a mí, no puede ser discípulo mío. Quien no toma su cruz y me sigue no puede ser discípulo mío. Y claro, si uno no escucha al Señor, uno puede asustarse, porque uno puede creer que lo que el Señor nos está diciendo, que para amar más a Él sobre todas las cosas, yo tengo que amar menos a los demás. Es absolutamente distinto. Si amo yo más a Él que a nadie, yo amaré más y mejor a los demás, a mis hermanos, a mis padres, a mis hijos, a mis hijas, a mi esposo, según cada persona, incluso más a mí mismo, pero ya no con ese amor sin purificar, ese amor que lleva cuentas, que saca cálculos, que desconfía. Y por eso el Señor quiere que nosotros, lo dicen en San Mateo de una manera diferente, seamos como hombres prudentes, que construyamos sobre roca, no necios, que construyamos sobre arena, y así daremos fruto. Pidamos pues al Señor que nos ayude, Él que nos ha dado la vida nueva, Él que empezó la obra nueva, que la pueda llevar a término, dándonos la gracia de escuchar su palabra y ponerla en práctica. Que así sea.